Un hijastro de alias Pipo fue detenido al ingresar a México. Ángel Esteban Aguilar Morales, más conocido como Lobo Menor, es el cabecilla del grupo criminal Los Lobos. Registra una orden de detención en su contra en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. La policía le seguía los pasos y con cooperación internacional. Fue capturado en el aeropuerto Benito Juárez en México y retornará a Colombia para judicializar su caso. Wilmer Echeverría, alias Pipo, líder de Los Lobos, que está tras las rejas en España, era su padrastro. En el marco de la estrategia operacional 3D y del estado de excepción, la policía de Ecuador ejecuta desde la madrugada el operativo Apolo 11 en los sectores Villanueva, Puerto Inca, Naranjal, Guayas, con acciones firmes, coordinadas y sostenidas orientadas a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales. Los equipos policiales despliegan operativos estratégicos en territorio, fortaleciendo el control del espacio público, neutralizando el accionar delictivo y reforzando la seguridad ciudadana. Además, la Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, ejecuta allanamientos estratégicos en sectores priorizados con el objetivo de neutralizar el accionar de estructuras delictivas y afectar sus economías ilícitas. Estas acciones operativas fortalecen el control territorial y la presencia policial en zonas priorizadas. Consiguió papeles falsos con identidad colombiana para fugar hacia México. Ángel Aguilar, alias Lobo Menor, quien fue recientemente detenido en un aeropuerto mexicano. En un operativo internacional fue detenido alias Lobo Menor en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México cuando intentaba ingresar a ese país con documentos falsos. El sujeto de 35 años de edad está considerado como el nuevo líder de Los Lobos tras la captura de Wilmer Echeverría, alias Pipo, en España el año pasado, quien es su padrastro. El líder criminal habría coordinado presuntamente el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Uno de los principales responsables de la muerte de Fernando Villavicencio. Su paradero era desconocido desde el 2022 tras acceder a una prelibertad. Los dos están procesados como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. La fiscalía maneja la tesis que Lobo Menor coordinó con los autores materiales el asesinato del ex candidato presidencial. Luego de cumplir algunos trámites legales, el sujeto fue devuelto a Colombia, a donde llegó escoltado por agentes policiales y se está a la espera de su extradición a Ecuador. En este momento se encuentra en el aeropuerto del Dorado, esperando terminar sus trámites para que sea enviado acá al Ecuador. Sobre Ángel Esteban Aguilar estaba vigente una circulación roja de Interpol y era uno de los más buscados de Ecuador. En febrero de este año, la justicia dictó prisión preventiva para Lobo Menor, así como para alias Pipo y Luis Alfredo A., alias Gordo Luis. Por supuesto, irá directamente a la cárcel de Encuentro y a que siga el proceso judicial del cual intentó escapar. Los tres integrantes de la organización criminal, una de las más grandes del país, habrían participado en la planificación del crimen cuando Villavicencio salía de un mitin político. Iván Casamen, Noticias 7. El ministro de Defensa de Colombia desmintió que habrían 27 cuerpos calcinados, como lo denunció su presidente Gustavo Petro. Los muertos eran 12 registrados en Nariño, muy lejos del lugar donde apareció la bomba que también denunció Petro. Hasta el momento, la Cancillería ecuatoriana no ha recibido una notificación formal del asunto.
Al parecer no existen los 27 cuerpos calcinados que el presidente colombiano Gustavo Petro denunció como supuesta consecuencia de operaciones militares ecuatorianas. Fue su mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aclaró lo que en realidad habría sucedido. En el departamento de Nariño, el día 22 de enero, se presentó un evento en el cual murieron 12 personas. Es que esas personas murieron calcinadas, no tienen ningún registro de impacto de proyectil y tampoco se encontraron rastros de explosivos en dicha zona. El sitio donde murieron era un laboratorio de cocaína. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmó que las operaciones realizadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado se dieron en territorio nacional. El artefacto explosivo, sin detonar, fue hallado a pocos metros de la frontera con Sucumbíos. En ese lugar está una comisión binacional para determinar cómo llegó la bomba a territorio colombiano, aunque ya se tiene una hipótesis. Es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúa su trayectoria por pura física y se metió metros dentro del territorio colombiano. Fuerzas militares colombianas optaron por destruir la bomba de manera controlada. Se realizó el procedimiento acorde con los estándares para la destrucción de este tipo de municiones. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, aún no ha llegado la queja formal a través de los canales diplomáticos. No, todavía no tenemos ninguna comunicación por parte de Colombia. Seguramente, como le expresaba el presidente Petro, estará llegando el día de hoy. Sin reclamo oficial, la supuesta bomba solo se ventila en redes sociales. De todas maneras, desde el gobierno ecuatoriano, el diálogo es prioritario para solucionar este impasse. Por favor, utilicemos los canales diplomáticos para que, con información técnica que recibamos, pueda haber una respuesta técnica y mantener en ese nivel cualquier diferencia o cualquier impasse. Según Petro, la bomba cayó desde un avión, pero en el lugar donde se lo halló no existe ningún cráter o huella de impacto. Además, según fotografías, está oxidada. El mandatario colombiano dice que es lodo y barro. Edison Saavedra, Noticias 7. Un objetivo militar de alto valor fue capturado en la provincia de Los Ríos, mientras en Guayaquil quedó detenido alias Teniente, un peligroso antisocial buscado por la policía. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, participó de los operativos enfocados en el toque de queda en la provincia de Los Ríos. Desde el aire supervisó las operaciones militares. Inteligencia tenía identificado una presunta guarida utilizada por los grupos criminales para planificar actos delictivos, retener secuestrados, encalentar armas de fuego y droga. Con el visto bueno de la autoridad, la construcción voló por los aires. Según el ministro, se destruyó un objetivo militar del narcoterrorismo. Son las 3:15 de la mañana, estamos haciendo operaciones durante el toque de queda, en este caso estamos haciendo destrucción de objetivos militares. Allí también el ejército ecuatoriano capturó a alias Muerto, cabecilla del grupo armado organizado Los Lobos en Quevedo y considerado objetivo de alto valor. En el allanamiento a una vivienda en el sector Promejoras fue localizado Cristian E., quien tenía en su poder una pistola 9 milímetros con logotipo de la Policía Nacional, municiones y cargador. El sujeto registra varios antecedentes penales por robo, tenencia de armas, secuestro e intimidación y estaría relacionado a actividades de secuestro extorsivo y cobro de vacunas. Tenemos la línea 131 para hacer denuncias ciudadanas que nos pueden ayudar mucho durante todas estas operaciones. Mientras en Guayaquil fue capturado alias Teniente, objetivo criminal priorizado en un allanamiento a un centro de acopio de armamento y logística para secuestros, extorsiones y sicariatos. Decomisaron 3 armas de fuego, municiones de alto calibre y droga. El sujeto sería miembro importante en la estructura criminal de los choneros. Rubén Hernán, alias Teniente, cuenta con antecedentes por violación a la propiedad privada, tráfico de drogas y robo. En el operativo fueron detenidos otros 2 sujetos, quienes serían colaboradores de la estructura criminal. Iván Casamen, Noticias 7.
El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que su gobierno no tranza con los grupos criminales y que asegura en esta guerra va a acabar con las organizaciones narcodelictivas y devolver así al país la tranquilidad. El primer mandatario enfatizó que los delincuentes deben estar en la cárcel y que en su gobierno no hay espacio para la corrupción, amarres políticos ni para la impunidad. Hoy desde Cuenca les digo también, no voy a retroceder. ¿Cuál era el Ecuador de ayer? Había criminales, había también figuras políticas y figuras judiciales que apoyaban a estos criminales. Pero ¿qué pasaba? Tenían impunidad. ¿Cómo tenían impunidad? Amarraban o en el Congreso o en los gobiernos seccionales o en los GATS para que no se les haga nada. Hoy en día no tienen esa posibilidad. Hoy no hay impunidad. Hoy el pillo va a la cárcel, con el pillo no se tranza. Una embarcación zarpó de Manta a Manabí y fue prendida en llamas en alta mar. Las familias de los pescadores denunciaron un ataque en contra del barco la noche de este martes. Imágenes evidencia el hecho. Autoridades manifestaron que ocurrió en aguas internacionales. Vamos a ver. Entiendo que en la madrugada hubo un incendio de un buque, fue reportado por sus familiares o por alguien que llegó. Obviamente nosotros hicimos nuestro trabajo de activar inmediatamente el plan SAR y verificar qué se puede hacer para rescatar las víctimas. Esa es nuestra tarea. Recuerden que también aquí hay una obligación por parte del armador. El armador tiene que ver qué buque estaba con ellos. Entiendo que el buque se encontraba en aguas internacionales, específicamente a 385 millas de Manta y 225 millas de San Cristóbal. Ya vamos a mandar un foto, video y no sabemos de él, no tenemos noticia. Es mi esposo, Hernán, el capitán, y no sabemos noticias de él, no lo han dicho nada. Por eso venimos a exigir que salgan a buscarlo, por eso son autoridades que tienen que salir a buscar, por eso, pero no se sabe nada. Nos ayuden y salgan a buscarlo, que no quede. Mi esposo se llama Celso Magallán, es lo único que yo les pido. Mi sobrino se llama Luis Albia, mi otro sobrino se llama Junior Holguín, mi hermano Junior Villacrece y mi hermano se llama Narciso Villacrece. Son 4 familiares que tenemos. Entre jueves o viernes ya regresaba, pero no es lo que pido, que por favor lo salgan a buscar, que no den esperanza que vengan. El ex asambleísta Santiago D., procesado por el delito de violación, acudió bajo fuerte resguardo militar a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión en el caso Caja Chica, donde se investiga presuntos aportes irregulares al movimiento Revolución Ciudadana durante la campaña electoral del 2023. Según su defensa, Santiago D. acudió en calidad de cooperado eficaz y declaró que trasladó dinero desde Venezuela hacia Ecuador en al menos 3 ocasiones. 7 procesados por el caso Ligados enfrentan su audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en la Corte Nacional de Justicia. Según Fiscalía, los procesados habrían ejecutado acciones para controlar el Consejo de Participación y así utilizarlo con fines políticos. La audiencia preparatoria de juicio en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia inició con el pedido de nulidad de parte de las defensas de las 7 personas que ahora enfrentan un proceso por presunta asociación ilícita. Rápidamente la jueza Daniela Camacho rechazó estos pedidos y declaró la validez de la investigación de Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que la Liga Azul del Correísmo, conformado por los ex consejeros Augusto B., Yadira S., Bielka P., Eduardo Franco L., sumado a la actual consejera Nicole B., la ex asambleísta Esther C., Raúl G. y también el dirigente del correísmo Andrés A., habrían formado una estructura para captar el Consejo de Participación y así, presuntamente, designar a sus autoridades con fines políticos. Todas estas acciones estarían coordinadas por el ex candidato Andrés A. y Augusto B., a quienes Fiscalía los considera presuntos autores del esquema que habría funcionado desde el 2024 al 2025 para influir en entidades como el Consejo de la Judicatura y la Superintendencia de Bancos.
En abril del 2025 ya fueron publicados los chats del caso Ligados, que fueron extraídos del teléfono de Augusto B. durante un allanamiento. Allí ya se hablaba de presuntas estrategias para lograr designaciones a favor del correísmo. En estos chats se habrían utilizado seudónimos para intentar ocultar sus identidades, pero pronto se supo que Augusto B. sería alias Mónica, Yadira S. alias Minerva, Eduardo Franco L. alias El Justiciero, Andrés A. alias AN, mientras que Luisa González, expresidenta del partido, sería alias Rana René, y Rafael Correa alias Aji con Mote. Estos dos últimos no están procesados en el caso. La diligencia fue suspendida y se reinstalará este miércoles a las 9 de la mañana para que Fiscalía continúe con la fundamentación de sus acusaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Es momento de una pausa. Al regresar, les contaremos más información sobre el deterioro que tiene la carpeta asfáltica y otros elementos en la ruta viva, que así incrementan el riesgo de accidentes y siniestros. 7 de la mañana con 18 minutos y queremos compartir con ustedes nuevamente esta imagen que se ha dado el día de hoy, porque desde el puerto principal se ha podido observar el majestuoso Chimborazo, el punto más cercano desde la tierra al sol. Este es un regalo que nos brinda la naturaleza por esta temporada y se puede observar en el puerto principal esta majestuosidad, más de 6.000 metros del Chimborazo. Ahí lo tienen, disfrútenlo. Y ahora vamos a la capital a esta hora de la mañana con tan solo 8 grados centígrados cuando son las 7:19. En la ciudad de Guayaquil disfrutan de 24 grados centígrados y en Cuenca 7 grados centígrados. Estamos con la esperanza de que se caliente el día porque estamos observando que salió el sol. Esta es la parte norte, centro norte, estamos en la parte comercial de la ciudad capital y ahí tenemos este sol. Sí, bastante fuertecito, radiante a esta hora de la mañana, 7:19 minutos. Seguimos con más información. El deterioro de la carpeta asfáltica y otros elementos en la ruta viva incrementan el riesgo de accidentes y siniestros. Así lo denuncian moradores del sector, por donde esa vía también conduce al aeropuerto internacional. En el CIAT se investiga el fatal accidente de esta víspera y que pudo ser por un hueco en la vía. Veamos. Este video extraído de una cámara de seguridad devela la escena del siniestro de tránsito ocurrido el martes en el kilómetro 8 de la ruta viva, al nororiente de Quito. Se observa el instante en que la camioneta de color negro circula por el carril central a velocidad y pierde pista a la altura de este hueco. Las imágenes muestran la marca de las llantas que sobrepasan el parterre. El automotor invade el carril contrario e impacta contra un vehículo de color blanco, cuya conductora, una mujer de 30 años, lamentablemente perdió la vida. Moradores del sector fueron testigos del trágico hecho. Ellos aseguran que el deterioro de la calzada aumenta el riesgo de siniestralidad en esta arteria que conduce al aeropuerto de la ciudad. El carro vino, el carro negro, cayó en el hueco, se rompió el aro y cruzó a la vía, a la contravía. Algo inaudito es que horas después del siniestro, el hueco haya sido tapado, dicen las personas consultadas. Después de pasar el hueco más de un mes en la vía, ayer hay el accidente y ahora ya no está el hueco. Ayer estaba el huecazo, sino que ayer mismo le taparon. Ha sucedido con el resto de hoyos, por eso la ruta viva en este sector luce bacheada. ¿Cuál es su pedido a la autoridad? Para que arreglen las calles, porque siempre se transita por aquí. Yo también me he caído en ese hueco, entonces sí es peligroso. Hay que hacer conciencia con respecto a la velocidad, pero también hay que hacer conciencia con respecto al mantenimiento que se le da a la vía. Para el concejal del Distrito Metropolitano, Wilson Merino, este nuevo accidente no es un caso aislado. El presupuesto que tiene el municipio de Quito debería servir para invertir en las necesidades de los quiteños, no en fiestas, no en propaganda, no en burocracia dorada, en seguridad vial, en gestión de riesgos, en tecnología. Solicitamos un pronunciamiento de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas antes del cierre de esta emisión, pero seguimos en espera.
Por otro lado, este miércoles, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó un operativo de control de exceso de velocidad cerca del sitio de la desgracia. Anaís Estrada, Noticias 7. Más de 62,000 personas están afectadas por las lluvias en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que hasta el momento se han entregado 28,000 kits de ayuda humanitaria. Los organismos técnicos advierten que las lluvias seguirán intensas en el mes de abril. Reportes en redes sociales dan cuenta de las emergencias que se producen a diario debido a las intensas lluvias. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, los aguaceros son constantes. En Ayuriquín, cerca a la vía Loac-Santo Domingo, continúan los desbordamientos de ríos. Y en las comunidades rurales cercanas a Cuenca, en el Azuay, se registran deslaves, derrumbes y la pérdida de parte de las carreteras que comunican algunas localidades entre sí. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta al momento 191 cantones en el país afectados por el invierno. Desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo se contabilizan más de 62,000 personas afectadas. ¿Qué tenemos con corte al día de hoy? Bueno, 62,896 personas que están afectadas, 14 personas fallecidas, 4,299 personas damnificadas, viviendas destruidas 106, puentes afectados 37. En una entrevista para Noticias 7 Matinal, la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, señaló que la ayuda humanitaria es la primera fase de la asistencia. Hasta la fecha son 28,515 kits entregados en todo el territorio. Estamos llegando con personal del Ministerio de Desarrollo Humano, pues con sus procedimientos internos pueda llegar al tema de bonos de contingencia. El COE Nacional, en coordinación con los cantones afectados, permanece activo a fin de movilizar los recursos necesarios para la atención de emergencias. Tener maquinaria lista, tener al personal de las unidades de gestión de riesgos de los municipios en territorio. Las autoridades señalaron que abril será un mes con intensas lluvias en el litoral, Amazonía y la sierra, por lo que exhortan a los gobiernos locales a ejecutar tareas preventivas que mitiguen posibles emergencias. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La sentencia de la Corte Constitucional respecto a que los adolescentes puedan cambiar en el registro civil su identidad de género abre la discusión sobre los límites que debe tener el organismo constitucional. El constitucionalista Gustavo Pareja considera que la Carta Magna del 2008 motiva un desorden en el equilibrio de las funciones del Estado, donde la Corte juega un papel determinante. La Corte Constitucional no desaparece del radar de los señalamientos sobre los defectos de sus decisiones. ¿Este organismo se extralimita en sus funciones? Esta pregunta se la hicimos al constitucionalista Gustavo Pareja, quien concluye que la propia Constitución del 2008 le da facultades a la Corte para decidir cuando el Ejecutivo o el Legislativo no se pronuncian sobre una determinada materia. Esa legislación extraordinaria de la Corte, argumentó Pareja, causa un desorden en el equilibrio de las funciones del Estado cuando omite o pasa por alto procedimientos que afectan institucionalmente la aplicación de una norma. Entonces la Corte Constitucional se convierte finalmente en el soberano de cierre de todo lo que es la operación del Estado ecuatoriano, lo cual genera un desbalance, porque tienen un poder de decisión desmedido frente a los otros poderes o funciones del Estado. Cita la reflexión del voto salvado del magistrado constitucional Ali Lozada respecto a la sentencia que dispone que adolescentes entre 12 a 18 años puedan cambiar su identidad de género, aspecto que encaja justamente con las críticas externas a las decisiones de la Corte. Alega que esta sentencia, que es la sentencia 424 CN26, se pasa por encima del Poder Legislativo porque envía directamente al registro civil una orden para que apliquen de manera, criteriosa una decisión de la Corte Constitucional sin que exista reserva de ley. Las sentencias de la Corte Constitucional no son apelables ni sus magistrados son sujetos de juicio político en la Asamblea. ¿Qué cabe entonces? La presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jacome, ya lo dijo respecto a la sentencia de cambio de identidad de género en adolescentes. No estamos fiscalizando
ninguna sentencia, principio de independencia judicial, pero sí los efectos que ha generado en la sociedad y en los derechos de los niñas y adolescentes. Nuestro entrevistado concluye que las condiciones están dadas para normar, regular o ajustar las decisiones y trabajo de la Corte Constitucional. Habrá que ver la maniobra política para concretar aquello, dijo. Javier Ceballos, Noticias 7. El Ministerio de Educación confirmó que hay 1,000 vacantes de profesores creadas por jubilación. Las vacantes se destinarán para la reubicación de docentes en planteles cercanos a sus domicilios. También está abierta la convocatoria para la capacitación de la plataforma oficial. Docentes quienes por conseguir el nombramiento definitivo tuvieron que trasladarse a localidades lejanas a sus lugares de residencia, tendrán la oportunidad de ser reubicados a planteles educativos cercanos a sus domicilios. Esto a través del proceso de sectorización. Son 1,527 vacantes por jubilación para el régimen Costa Galápagos, que inicia el próximo 4 de mayo. Los solicitantes de reubicación deben cumplir con los siguientes requisitos: haber trabajado 2 años en una institución educativa, lógicamente tiene que tener nombramiento definitivo, no es para otras modalidades dentro de la carrera fiscal, no estar inmerso en ningún sumario administrativo al momento de solicitar la sectorización y no encontrarse en algún tipo de comisión de servicios. Adelantó que se realizará un proceso similar para el régimen Sierra Amazonía. Reconoce que es un número de partidas aún mínimo para cubrir las solicitudes de los docentes que buscan beneficiarse de la sectorización, pues aparte de reunificar familias, reduce tiempos y costos de transporte. Recordemos que este es un proceso independiente porque también los docentes pueden pedir la sectorización por factores de bienestar social. Pero ese ya es otro proceso que se realizan desde las zonas. Por ejemplo, temas de seguridad, temas de enfermedad, temas de salud. Las inscripciones finalizan este jueves 19 de marzo en la página web del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Por otro lado, la cartera de Estado impulsa la plataforma Me Capacito, donde los maestros de instituciones fiscales, particulares y fiscomisionales pueden acceder a programas de formación para fortalecer sus conocimientos en diversas áreas. Tenemos programas en recursos digitales, disciplinares, en pedagogía, socioemocionales. Son cursos gratuitos, disponibles durante todo el año. También este año hemos priorizado cursos para los profesionales DESES. La convocatoria más reciente estará abierta hasta el 29 de marzo. El inicio del curso está previsto para el 1 de abril y durará un mes. Anaís Estrada, Noticias 7. Bien, es momento de irnos a una pausa y al regresar hablaremos de la salud pública en nuestro país. Nos acompañará el director de Participación Ciudadana del Ministerio de Salud Pública, Rogelio Echeverría. Quédese con nosotros.